Buenos días a todos. Agradezco su presencia. Y bueno, quiero comenzar la plática pues agradeciendo al comité al comité organizador de este primer simposio de polímeros por la invitación. Bueno, la plática que les presentaré es una plática un poquito híbrida. Trata acerca de micelas poliméricas, una incursión a la química medicinal con perspectiva de género. Y he de empezar justamente por la perspectiva de género. Entonces les voy a dividir la plática en dos. En la primera les hablaré un poquito acerca de estas cuestiones. En ciencia y tecnología pues hay que visualizar lo que es la educación STEM. Después iremos un poquito a hablar de cifras de científicas en el mundo, científicas en México y algunas conclusiones. La segunda parte será un poco más corta y ahí trataré justamente del uso de las micelas en la química medicinal con algunos compuestos que se han sintetizado en el laboratorio, y de aquí hablaremos del polímero justamente acarreador motivo de este simposio. Bueno, quisiera colocar la cuestión de la perspectiva de género dentro de la definición que da la Organización de las Naciones Unidas para ello. Se define como una estrategia básicamente, una estrategia que incida sobre la toma de decisiones de las esferas políticas, económicas y sociales, de modo tal que hombres y mujeres se beneficien por igual. Estas estrategias pues tienen la finalidad de lograr la igualdad entre los géneros. Y esto es como uno de los objetivos para el desarrollo sustentable que se planteó la ONU, particularmente el objetivo 10 para la reducción de las desigualdades dentro de los objetivos de desarrollo sustentable 2030. Bueno, este tema de la brecha de género pues es un tema sumamente amplio. Yo realmente seleccioné algunos puntos que consideré desde mi criterio destacables para poderlos presentar aquí en este espacio y en este tiempo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo plantea que al menos se deben de considerar estos 4 marcos conceptuales para medir la brecha de género en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, se considera en principio la educación superior STEM, las carreras o las licenciaturas que se encuentran dentro de esta área, la innovación y el emprendimiento, así como la investigación científica. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva cuáles son aquellos indicadores que se utilizan o que propone el Banco Interamericano de Desarrollo para medir cada una de estas áreas. La mayor parte de las primeras diapositivas están basadas en este trabajo que publicó la UNESCO en el año 2019. Se llama Descifrar el código de la educación de las niñas y mujeres en STEM. ¿Qué es el STEM? No, el STEM son las siglas en inglés para ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que son las áreas que consideramos normalmente como las ciencias duras, ¿sí? Estas ciencias, la visión de este trabajo publicado por la UNESCO llega a estas conclusiones de manera numérica y bueno, algunas otras que aquí se desglosan y las cuales yo les iré presentando algunas secciones que me parecieron interesantes. En principio, la conclusión al 2019, bueno, es que únicamente hay un 35% de estudiantes a nivel mundial dentro de estas áreas y que esto se va a reflejar en un 30% de investigadores en estas áreas que son mujeres. Vamos a ver algunas cuestiones interesantes. Este trabajo trata algunos factores involucrados en el aprendizaje básicamente de las niñas y de los niños en las áreas STEM. En principio trata la cuestión biológica. En cuanto a la cuestión biológica que se refiere, este estudio indica que no hay en realidad ningún factor relacionado con la cuestión biológica que limite el aprendizaje de las niñas en las áreas STEM. Mucho se ha hablado de la cuestión biológica, de la diferencia entre hombres y mujeres, de que si las mujeres son muy multitask y de los hombres pues nada más se concentran más bien
la fracción en algunos temas especiales, pero desde el punto de vista del aprendizaje, este estudio no encuentra ninguna diferencia. Más bien lo que indica es que para que haya un adecuado aprendizaje en estas áreas de STEM, pues se requiere que haya cierta plasticidad neuronal, ¿sí? Se requiere que el cerebro sea capaz de ampliarse y formar nuevas conexiones. Y esto lo tenemos todos los seres humanos, que se puede incentivar desde luego en aquellos individuos desde la primera infancia. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de fomentar el juego, de fomentar las actividades lúdicas, enfocándolas a aquellas que pueden ser, que pueden desarrollar de manera especial las habilidades espaciales y las habilidades de lenguaje, particularmente el escrito. Esto en los primeros años de vida. Esta es una diferencia, que a la niña se le da una muñeca y al niño se le da un Lego, ¿verdad? Entonces hay que darle a todo el mundo muñecas y Legos. Bueno, otra cuestión que trata este estudio es la cuestión social, que desde mi punto de vista es de lo más importante para definir las vocaciones. La cuestión social señala que las desventajas de las niñas en el STEM, o sea, en las áreas STEM, para aprendizaje en áreas STEM, pues el resultado de un proceso de socialización de aprendizaje. Básicamente es la cultura, la sociedad en la que nos encontramos creciendo, la forma en que se nos educa, es lo que va a determinar que haya mayor o menor proporción de niñas y mujeres que se dediquen a las áreas STEM. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, que justamente en las tempranas edades pues evitemos las limitaciones o se eviten dentro de la familia y dentro de la sociedad las limitaciones hacia estas áreas, hacia la vida. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo les muestro aquí un estudio, en este caso es un estudio publicado en la revista Science en el 2017, en donde se les hacen preguntas a las niñas y a los niños en edad preescolar, 5 años, y en edad escolar. Simplemente se les pregunta que cómo se ven ellos, si se ven muy listos o no. Entonces ustedes pueden ver en la línea azul que la mayor parte, hay un diferencial positivo en favor de los niños, que ellos sí se consideran a los 5 años, pues ya desde los 5 años hasta los 7 como muy listos, ¿sí? Mientras que las niñas se consideran a ellas mismas pues como que muy nice, muy agradables. Ahora resulta que si se les pregunta a los niños, bueno, ¿te animas a jugar un juego difícil, muy adecuado para niños muy inteligentes? A los 5 años hay un diferencial positivo a favor de las niñas. Sencillamente, aquí está el diferencial positivo, aún menor que el de los niños. Aquí los niños son tímidos. Pero ¿qué pasa ya en los niños en edad escolar? Cuando ya los niños tienen una edad escolar, 5 y 6 años, el diferencial es en favor de los niños. Las niñas ya no se animan tanto a un juego para niños muy inteligentes, y esto persevera con la edad. Aquí tenemos 6 y 7 años de edad. Entonces, este estudio llega a la conclusión de que las nociones de brillantez, ¿sí?, en el caso del género, se adquieren a temprana edad y persisten, tienen un efecto inmediato en los intereses de los niños y las niñas. Bueno, ya se quedó pausado el asunto. Ya no se mueve. Sí. Bueno, yo mientras les platico, pues entonces lo que sigue es una anécdota más bien familiar que yo quisiera compartir con ustedes. Listo. El abundador. ¿Ah? El abundador yo no sé. Bueno, si me van pasando las diapositivas, se los agradezco. Están sencillas. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Y la que sigue. Te les comentaba que quería compartir con ustedes una anécdota familiar, en el caso particular del abuelo por parte materna, don Ángel Martínez Luna. Don Ángel Martínez Luna, pues,
Él era un trabajador del campo, fue migrante, en algún tiempo se dedicó a ser líder agrario en la región de la comarca lagunera, donde hubo bastantes problemas pues, en esta región. ¿De aquí cómo funciona? Bueno, ya estamos en la anécdota, ¿sí? Entonces, en el caso de aquí el apuntador, ¿cuál es? Bueno, ustedes pueden ver en esta fotografía, es una fotografía más o menos de la época del abuelo, y pueden ustedes visualizar que este es un campo algodonero. Este es un campo algodonero. En este campo algodonero pues se encuentran trabajando mujeres, niños y hombres. ¿Qué es lo que hay en este campo algodonero? Pues para que crezca el algodón se requiere mucho sol. No hay ni una sola sombrita como ustedes podrán ver. Las únicas sombritas son las que pueden proporcionar las nubes o el sombrero de los pescadores del algodón. La planta del algodón es esta que ustedes ven aquí. Para retirarla en aquel entonces no se utilizaba maquinaria, sino se utilizaba directamente las manos. Ustedes pueden ver que aquí pues hay algunos partes de la planta pues que pueden, que son bastante, pueden lastimar la mano. Entonces en aquel entonces el abuelo, que tenía 7 hijos, decía lo siguiente: si alguien en mi familia debe de estudiar, pues estas deben ser mis hijas. ¿Por qué? Porque si a ella les toca mantener a la familia, ¿a qué se refería? Pues que a veces en el trabajo de la pizca el hombre pues se emborrachaba, dejaba a la familia, perdía el trabajo. Es decir, tener un trabajo como el de estas mujeres piscando el algodón, pues entonces que no hagan desde la sombrita. Es decir, que tuviesen una profesión. Y mejor ellas que ellos, aunque realmente todos sus hijos fueron profesionistas. El ejemplo es Irene, que fue la mayor, estudió únicamente como maestra. Benita, que ya estudió una carrera como a nivel universitario en la UNAM. Y Rosa María, la pequeña, la Benjamina, que estudió ¿qué? Medicina. Y además 2 especialidades, una en pediatría y una en anestesiología. Entonces vemos que el abuelo ya se adelantaba un poco a su tiempo, ya que se considera que normalmente las madres somos las que influimos de mayor manera sobre las hijas para la elección de la carrera. ¿Debido a qué? Pues a que damos un papel, somos el rol que ellas tienen como ejemplo para seguir. En esta diapositiva se muestra cómo a nivel mundial se ha incrementado el número de matrículas de mujeres. La línea rosa es nivel primaria, la rosa más fuerte, secundaria y a nivel superior. Como pueden ustedes ver, las pendientes son diferentes. La pendiente para el nivel superior es la mayor en todos los casos. Quiere decir que hay un gran incremento en las mujeres formándose en carreras a nivel licenciado. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues que hay una gran deserción. En particular, las niñas pierden el interés por las materias STEM en mayor proporción que los niños y a menor edad. Las niñas pierden este interés a nivel de la secundaria, con la aparición de la adolescencia, mientras que los niños lo hacen a nivel de bachillerato o a niveles superiores. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe fundamentalmente en la adolescencia al afianzamiento de los roles de género. Ahora sí, tú eres niña, tú eres niño, tu niña, ¿te vas a involucrar en qué? Pues te vas a involucrar en responsabilidades en el hogar, en cuidados a otras personas, muchas de ellas en algunas partes del mundo a matrimonios y embarazos a temprana edad, y también a cuestiones de discriminación pronunciada. Es decir, se le da prioridad a la educación de los niños. Bueno, en esta otra gráfica la he seleccionado. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver los intereses justamente en niños y niñas en octavo grado, es decir, terminando la secundaria en este lado, y de este otro lado ya en la edad de bachillerato. Aquí que se puede ver, bueno, en gris, ¿sí? Se puede ver el porcentaje de países que para 1995 era el 6%
que reportaban que no había diferencia en el aprendizaje entre niños y niñas en el área de las ciencias. Muy poquita diferencia. Sí había una gran, en favor de los hombres, vemos un 94% con una diferencia entre hombres y mujeres de 21 puntos en cuanto al aprendizaje, que es bastante grande. Esta brecha de género se redujo de 1995 al 2015. Ahora el 81% de los países reportaban apenas una diferencia en el aprendizaje entre géneros de 2 puntos. Gran avance a nivel de secundaria. Pero ¿qué pasa a nivel de bachillerato? Cuando ya los niños tienen 15 años de edad, pues en este caso, en el 2006, el 69% de los países reportaban que no había diferencia en los aprendizajes por cuestiones de género. Pero ¿qué pasa en el 2015? Esta diferencia se hace más pequeña. Ahora solamente un 46% de los países reportaban que no había diferencia por cuestiones de género. Es decir, que en este caso sí se ve mucho más evidente la pérdida del interés con la edad de las mujeres por las materias STEM, reportándose, fíjense, un 43% en favor de los hombres, con una diferencia promedio de 4 puntos en las evaluaciones. En sí, bueno, parte de las conclusiones a las que llegué este trabajo es que las mujeres en general presentan un mejor rendimiento en ciencias que en las áreas más abstractas de física y matemáticas. Y dentro de estas áreas, en ciencias, los preferidos pues, son los temas de biología y química. Y que además las niñas pues, salen mejor evaluadas en cuanto a el aprendizaje, la adquisición del conocimiento, más no en la aplicación. Y todo esto en que se va a ver reflejado, pues esto se va a ver reflejado ya en la elección de la carrera a nivel superior. En esta gráfica se muestra que las materias STEM, que son las que ustedes tienen aquí en la parte de abajo, pues solamente hay un 30% de mujeres que las eligen, ¿sí? A nivel mundial. Únicamente 30% de las disciplinas STEM. Desde luego, las áreas más solicitadas, con un 15%, pues son las áreas de salud y bienestar, y en menor proporción las áreas de ingeniería. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es ya todo esto de la educación, ya no a niveles básicos, que sí se refleja a nivel superior, sino a nivel ya de licenciatura, maestría y a nivel ya de ejercer la labor de investigador? En esta gráfica se muestra todo tipo, no hay discriminación por STEM. Aquí se considera todos los estudiantes matriculados a nivel licenciatura, maestría, doctorado e investigadores. ¿Y qué es lo que se puede observar? Porque más o menos hay paridad de género, si se fijan ustedes, a nivel licenciatura, a nivel mundial. Esta diferencia, se hace una diferencia de género en favor de las mujeres en nivel maestría, pero ya a nivel doctorado esto se cambian los papeles, hay una mayor matrícula de los hombres a nivel de doctorado, y esto se va a reflejar en una mayor cantidad de investigadores ya participando como tales en el mundo laboral. Entonces aquí vemos que las mujeres tendemos más a abandonar nuestros estudios, tanto a nivel de nuestros estudios profesionales ya como en la proyección laboral, ¿sí? Por diversas razones. Y bueno, esto es importante porque ya para estas etapas el tiempo que se ha invertido y desde luego el capital que se ha invertido para nuestra educación, pues ya es bastante grande. El papel de mujeres, enseñando a mujeres, también se ha demostrado, se puede ver en este tipo de gráficas. Aquí se coloca el porcentaje de docentes mujeres que han incidido en la educación de niñas en matrícula femenina, y se puede ver que si hay mayor cantidad de mujeres docentes, se incrementa la matrícula femenina, y sucede todo lo contrario. Cuando han participado mayor cantidad de hombres en la educación de las mujeres, la participación femenina en estas áreas del STEM disminuye. Bueno, aquí les quiero comentar un poco de la biografía de Stephanie Pollack. Ella fue química, trabajó en DuPont y es la inventora del Kevlar, ¿sí? Este material pues forma fibras de alta dureza y resistencia, y se han utilizado sobre todo en materiales, bueno, en la fabricación de chalecos antibalas.
La biografía de esta química pues es interesante, sobre todo porque ya terminando su trabajo prácticamente en DuPont, pues se dedica a inspirar a gente joven, ¿sí? A inspirar a gente joven, ¿para qué? Pues para que puedan desarrollar su intelecto, particularmente centrarnos en niñas. También fue mentora de gente a nivel licenciatura y de posgrado. Aquí podemos ver algo que generalmente hacemos mucho los mexicanos, ¿verdad? Procuramos no tirar nada a la basura, porque aquello que tiremos a la basura pues nos ha costado mucho trabajo llegar a ello. Y bueno, hay que ver en qué podemos aprovechar, ¿no? Aquí en esta gráfica pues ya se ven tanto los factores de los que hemos hablado como las soluciones que se proponen. No es en sí una gráfica que se pueda pues apreciar en unos cuantos segundos. Esto es para apreciarse ya una vez viendo el documento en general, pero a lo cual los invito, pero veamos que el asunto es multifactorial, ¿sí? El hecho de que se puede incentivar la educación STEM en niñas, bueno, es una cuestión del individuo, es una cuestión también de la familia y los padres, de la escuela y de la sociedad. ¿Qué hay en México? Bueno, pues en México les presento este estudio que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad entre los años 2021 y 2022. Ellos muestran un mapa de la República Mexicana, en donde en gris se señalan aquellos estados de la República que están más cercanos a la paridad de género, destacando el estado de Zacatecas como el más cercano a la paridad. En verde oscuro pues están señalados aquellos estados que están pues lo más alejados de la paridad, y el estado que se pone en último lugar pues es Quintana. ¿Sí? En este estudio también se contabilizan los estudiantes que están inscritos en el STEM en México, dando un 33.2% en favor de las mujeres. Es decir, estamos más o menos a nivel de la media mundial, ¿sí? 30%. Esos estudiantes de STEM, el 50% de ellos se encuentran, ¿dónde? Bueno, pues se encuentran en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el Estado de Puebla, en Veracruz, en Nuevo León y Guanajuato. También se ha visto que hay unos estados que han disminuido ostensiblemente la brecha de género, que son Colima, Zacatecas y Sonora. Y bueno, ellos proponen, ya como una conclusión, que el incentivar la formación de niñas en las áreas STEM pues puede coadyuvar a la industria local, sobre todo en aquellos estados en donde tienen actividades secundarias importantes, que son las que aquí se muestra entre paréntesis el porcentaje de actividad secundaria. Vamos ahora a hablar de las científicas en el mundo. Este trabajo fue publicado por la UNESCO este año, en febrero del 2024, y es un estudio que termina en el año 2021, o sea, con datos hasta el 2021. Esta figura es una figura sumamente compleja, es una figura que no se puede apreciar realmente en una presentación como la que tenemos aquí, pero se las quise mostrar porque muestra aquí en esta parte, con un 50%, ¿sí?, en forma de barras, aquellos países que se encuentran cerca de superar pues la brecha de género en cuanto a investigadoras se refiere. ¿Y cuántos son? Pues contados con los dedos, ¿verdad? Pero no tantos. En realidad son más. Son 36 de 145 países que constituyen un 25% aproximadamente, donde hay paridad de género entre el número de científicas y de científicos. Paridad de género se considera entre un 45 y un 55% de mujeres. Realmente hace falta mucho más para poder llegar a la paridad de género a nivel mundial. También se puede ver que esto está dividido por regiones, y en realidad hay algunos países en donde hay una sobrerepresentación femenina, ¿sí? Estos países, como podrán ustedes ver en la lista, se encuentran en Asia, excepto Guatemala, que se encuentra en América Latina. Entonces, en América Latina tenemos un país, que es Guatemala, en donde hay una sobrerepresentación femenina del 62.8%.
Desde luego este estudio no menciona cuáles son las razones, pero bueno, nos da en general esta visión. Les hice esta tablita donde se puede apreciar un poquito mejor el porcentaje de investigadoras para el año 2021 por diversas regiones geográficas a nivel mundial, donde vemos que la mayor parte de investigadoras científicas y tecnólogas se encuentran en Asia Central, con un 49.6%, y un menor porcentaje en la misma Asia, pero en el Asia meridional y occidental. ¿Dónde está América Latina? En segundo lugar, evidentemente con un 44.4%, América Latina y el Caribe. A nivel global, se tiene un 31.7% de mujeres participando en actividades de investigación. Comparado con el número de investigadoras en el año 2011, pues se puede ver que en la mayor parte de las regiones del mundo hubo un incremento, sí, en este porcentaje, excepto una ligera disminución en América Latina y una disminución bastante grande, prácticamente 2 puntos, en Europa Central y Oriental. Aquí el estudio excluye a Estados Unidos y Canadá porque comentan que no aportan datos que sean comparables con los demás países. Bueno, ¿qué hay de las publicaciones? ¿Qué hay de las publicaciones que acompañan el trabajo científico? Yo les seleccioné este trabajo de manera particular, aunque puede ser una visión relativamente corta, en la cual lo que se hace es estudiar al autor correspondiente, ¿sí? El autor de correspondencia, el autor que firma, responsable de una determinada investigación. Esto se hizo con la cartera de revistas del Instituto de Física de Múnich. Y realmente este trabajo se hizo con la finalidad de ¿qué? Pues se hizo con la finalidad de visualizar si hubo un efecto de la pandemia en incrementar más bien cuál fue el efecto de la pandemia en cuanto a las publicaciones científicas. Entonces aquí podemos ver que antes de la pandemia tenemos el número de artículos firmados por hombres y mujeres, y vemos que definitivamente hay una mayor proporción de hombres, y esto es de esperarse debido a que hay mayor cantidad de científicos, pero si consideramos el 30% de mujeres, vean ustedes que no llegan las publicaciones de las mujeres al 30%. Lo que sí es cierto es que después de la pandemia se incrementó el número de publicaciones tanto en el caso de hombres como de mujeres. Hay algunos estudios de género que dicen que fue al contrario, que no hubo que hubo una disminución en el caso de las mujeres, estas por dedicarse a labores de cuidados en casa. Pero bueno, este es el punto que siento. Aprovecho este trabajo para mostrar también aquí que en el caso de América Latina y el Caribe, solamente un 15% de mujeres, es decir, el menor, ¿sí?, porcentaje de todos los que se presentan aquí por áreas de investigadores es el que se presenta en América Latina. Y también para señalar que por áreas del conocimiento, tanto en la parte de las áreas biológicas, que en este caso son biociencias y ciencias ambientales, son las de mayor porcentaje de publicaciones femeninas. También como barrera laboral se considera dentro de toda esta metodología enfocada a las cuestiones de género, las citas bibliográficas en donde se consideran a mujeres, que son las que firman los artículos. La manera de citar a las científicas en el mundo, pues es la percepción que se tiene finalmente de ellas. Ustedes pueden ver en estas gráficas, independientemente de los detalles ya de la consideración de cada una de ellas, que sí hay una mayor tendencia a citar publicaciones firmadas por hombres que de mujeres. No solamente en el caso de los artículos científicos, sino también en el caso de las patentes. En este mismo estudio hacen un cuestionamiento a las mujeres y muchas de ellas manifiestan que su trabajo no fue totalmente valorado, ¿sí?, y que no fueron inclusive consideradas en algunas publicaciones, aún habiendo hecho más contribuciones que ellos. Pero bueno, esto es una cuestión de apreciación. A este respecto quiero presentar el caso de Rosalind Elsie Franklin. Rosalind Franklin fue una científica inglesa
que vivió entre 1920 y 1958. Ella era química, dedicada a la cristalografía, se especializó en Francia en cristalografía, y como química pues logró gran habilidad para sintetizar los mejores cristales. Y desde luego también desarrolló conocimientos matemáticos para poder interpretar un patrón de difracción de rayos X, como lo es la fotografía 51 del DNA. O sea, ¿cómo interpreta uno esto? Pues yo ahí lo tache, ¿no? Hay que tener los conocimientos que se requieren para poder hacer interpretación. Uno de los trabajos que también desarrolló ella fue la fotografía del virus del mosaico del tabaco, la fotografía por rayos X. Pero centrémonos en el caso del DNA. El DNA también es un polímero, en este caso un polímero biológico. ¿Qué fue lo que sucedió con Rosalind Franklin? Bueno, esta fotografía 51 se coló, ¿sí?, digamos de manera accidental, para que fuera vista por Watson y Crick a través de Wilkins, que era el supervisor del laboratorio, sin conocimiento desde luego de Rosalind Franklin. Se publica el trabajo en donde Watson y Crick propone la estructura del DNA en la revista Nature, sin darle en sí crédito al trabajo experimental de Rosalind Franklin. En una biografía hecha por Muñoz y Garrett acerca de esta investigadora, ellos señalan que en el artículo publicado en Nature, Watson y Crick simplemente dicen que se basaron, fueron estimulados por el conocimiento de la naturaleza general de resultados experimentales no publicados. ¿Cuáles? Bueno, pues lo de Rosalind Franklin y su alumno de doctorado, básicamente. Y bueno, ellos juzgan que en este caso, pues que esto es un ejemplo impagable de cómo subestimar el trabajo del otro. Bueno, continuando con esto, les quiero presentar ahora algunos datos a nivel nacional. Esta gráfica pues, fue obtenida de los archivos históricos del Sistema Nacional de Investigadores. En México se genera el Sistema Nacional de Investigadores en 1991 y estos datos son hasta el año 2023. Donde se puede ver un incremento tanto en la cantidad de científicos como de científicas que ingresan al Sistema Nacional de Investigadores. En 1991 participábamos las mujeres con un 21% y ahora en el 2023 con un 39%, normalmente con tasas de crecimiento positivas, excepto en este año, ¿sí?, para luego recuperarse. Bueno, ¿cómo estamos? Esto es a nivel internacional, a nivel del país. ¿Cómo están distribuidos o cómo estamos distribuidos estos investigadores? Bueno, a nivel nacional, la mayor parte se encuentran como candidatos en el nivel 1. Esto significa que hay una gran cantidad de investigadores jóvenes que apenas están ingresando al Sistema Nacional de Investigadores, menores cantidades en los niveles 2 y 3. Esto en el IPN ya tomando en cuenta únicamente los investigadores que trabajamos para el Instituto Politécnico Nacional, pues vemos que aquí hay un poquito más de consolidación de investigadores, ya que el mayor porcentaje se encuentra dentro del nivel. ¿Pero cuántos investigadores sabemos en el instituto? Bueno, pues en el instituto habemos un total de 1.560 investigadores al 2023, siendo un 34% de mujeres. Este promedio pues está por debajo de la media en América Latina, está por debajo también de la media nacional y tan solo ligeramente arriba de la media global. Entonces tenemos por ahí un déficit. Las investigadoras politécnicas representamos a nivel nacional solamente un 3.4% del total de investigadoras científicas y tecnólogas, ¿sí? La mitad o menos de la mitad si tomamos en cuenta a los hombres también, y estamos distribuidas en las áreas que nos señala el Sistema Nacional de Investigadores, habiendo paridad de género, o cercano a la paridad de género, en las áreas de medicina, ciencias de la salud, en las áreas agrícolas y en las áreas de química y biología. Bueno, me voy a saltar esta parte porque trata básicamente de algunas percepciones relacionadas con algunos artículos, también con la cuestión de trabajo de las mujeres. Y bueno, a nivel licenciatura, pues hay algo de infravaloración por parte de los pares masculinos, pero independiente de que las mujeres continúen en las licenciaturas.
9 de cada 10 científicas consideran a nivel mundial, pero luego consideran que ser madre puede ser un freno a su carrera científica y por lo tanto pues no están dispuestas a sacrificar su carrera en pos de la carrera. Entonces, para lograr la paridad de género de manera general, pues hay que educar en la igualdad, ¿sí? Animar a las mujeres a apostar por carreras STEM, mejorar la posibilidad de conciliar los tiempos biológicos y sociales con los intereses de las mujeres, aminorar barreras en el ámbito laboral y sobre todo reconocer y visibilizar el trabajo de científicas. Y yo le pondría aquí al Don Quijote un par de detalles femeninos. Vale. Les voy a presentar ahora la última parte, esta la voy a hacer mucho más cortita, que es un trabajo que hemos realizado en el laboratorio, donde hemos utilizado algunos polímeros para llevar a cabo este trabajo de aplicación antiproliferativo de mama particular. Y ese es un trabajo pues, que tiene paridad de género, aparte de los principios activos. Lo desarrolló Irving Valbuena Rebolledo, pues ahora doctor en investigación en medicina por parte de la Escuela Superior de Medicina. Y la otra parte, la de los polímeros, la desarrolló Karina Solórzano Acevedo como parte de su tesis doctoral. Y bueno, pues sintetizamos este conjunto de compuestos denominados como dihidropirazol carbohidracidas que tenemos aquí, el compuesto 2-AL a partir de una condensación de Nobel-Nagel, partiendo de salicildehídos sustituidos para dar estas cumarinas que una vez habiendo reaccionado con fenipidracinas pues nos dan este tipo de compuestos. Este tipo de compuestos se obtienen en rendimientos de moderados, más bien de bajos a moderados, pero se obtienen prácticamente en un solo paso de reacción, ¿sí? No es necesario hacer mayor purificación para obtenerlos entre un 90 y un 100% de pureza, y tiene la característica de ser sólidos blancos fluorescentes a luz. Este trabajo lo patentamos, el video en el título, en el 2023. Bueno, después de realizar varios estudios de posibilidad de que estos compuestos tuvieran alguna actividad, pues se hizo las pruebas de viabilidad celular, ¿sí? En células de cáncer de mama de varios tipos. Aquí están, simplemente quiero llamar su atención en que estos compuestos, los que están sobre todo marcados con rojo, corresponden a cuadritos en negro de este lado, lo que nos indica la concentración inhibitoria 50, ¿sí? Esta concentración permite, en escala micromolar, matar al 50% de las células cancerosas de cualquiera de los dos tipos, mientras que se requiere una concentración mucho mayor para matar células sanas. Entonces esto nos indicaba que los compuestos pues, eran benignos. Estos compuestos además evitan la metástasis ya en pruebas de cierre de una herida. Aquí podemos ver a las 48 horas como la herida, cuando solamente se pone en control, pues se cierra por completo, mientras que si se trata con los compuestos 2-DO12, pues permanece esta área sin ser invadida por las células cancerosas. También demostramos que estos compuestos provocan la muerte celular por apoptosis, que es algo que se busca en contra de lo que sería la necrosis. Pues aquí se les muestra los estados de citometría de flujo, donde se puede ver que básicamente la muerte por apoptosis tardía o apoptosis temprana, muy poca necrosis y queda este porcentaje de células viables después de un tiempo de 24 horas. Los compuestos probados en ratones pues no demostraron ningún efecto letal. Esta es la parte de la nanotecnología, en donde lo que se hizo fue tomar en cuenta la fisiopatología del cáncer para generar una modalidad de entrega activa para estos compuestos. La idea es mejorar su biodisponibilidad, porque pues como una buena sustancia orgánica son insolubles, en este caso, en agua. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, el diseño, que es la parte de la tesis de Karina Solórzano Acevedo, es sintetizar un polímero, un copolímero anfifílico, con una parte hidrofílica, una parte hidrofóbica, que estuviesen funcionalizados, en este caso con ácido fólico, para que los receptores que están activados, en el caso de las células cancerosas para el ácido fólico, pues vayan directamente en el principio activo a estas células.
Entonces, el trabajo que se hizo, bueno, aquí ya hay una lista de polímeros, seleccionamos por la parte hidrofílica al polietilenglicol y por la parte hidrofólica al éster de policaprolactón. Les quería, no sé cuánto tiempo tendrán. Okay. Bueno, les quería comentar este caso más afortunado de Andrés Toques, pero más bien quiero terminar con algunas, estas diapositivas se refieren a la síntesis del compuesto, sí, básicamente de manera muy rápida, consistió en varios pasos de funcionalización e incorporación de diferentes cadenas, con la finalidad de tener ya el polímero funcionalizado en un extremo con el ácido fólico y por el otro lado libre, y cada paso se hizo la concentración para poder tener estos polímeros. La caracterización por Criotel nos muestra que tenemos micelas esféricas con un tamaño aproximadamente de 35 más o menos 6 nanómetros. Y bueno, ya en las pruebas con las células se puede observar que los compuestos libres pues son fagocitados por las células, como se puede ver en esta microscopía por fluorescencia. El núcleo está teñido con el núcleo propídeo, es decir, que los compuestos entran al citoplasma. ¿Sí? Esto es únicamente con el compuesto 12 libre, ya cuando está encapsulado en el polímero que se escogió de 5 kilodaltones, pues se puede ver también esta situación donde el amiguito nos va a indicar que principalmente hay curcumina y el otro principio activo que también se integró. Finalmente, pues vemos aquí visualmente por microscopía electrónica el efecto de generar un medio de entrega dirigido directamente a las células cancerosas. Aquí por los puntitos brillantes azules nos indican el compuesto libre después del tratamiento a una concentración de 25 micromolar y si mal no recuerdo aquí después de 24 horas de tratamiento. O sea, sí hay muerte celular, pero estas son las células que quedan vivas. Si se utiliza la encapsulación del polímero sin funcionalizar con el ácido fólico, disminuye este número de células para finalmente ser muy poquitas células cuando se ha utilizado el compuesto funcionalizado con el ácido fólico. Bueno, finalmente tenemos un compuesto, tenemos un preparado que va dirigido hacia las células cancerosas. No me queda más que agradecerles su atención a la presentación.